Buen dia, Sílvia, què tal? fas? Així estem, a veure si acaben de empotar uns pots de confitura, de compota. Ya veo que los tienes aquí. Sí. Pues cuéntame, ¿qué fas con les pomes? Porque hay confitura de poma, ¿no? Sí, això, bueno, jo confitura nosaltres dic compota, perquè hi és sin sucre. No li posem res de sucre, solo lleve la poma y después alguna cosa que le posem aparte, como canela, curry o mantequilla. Que ven, porque así es más sana, ¿no? I és més natural, sí, i ho ens fa a nosaltres. ¿Y qué fas? ¿Tú cultivas les pomes? Sí, fem pomes ta vendre ta mitjà i les que són un poc més fegues o més xiquinines o per estir, pues les fem de compota. I si aprovechem, en vez de vendre solo tal agüerro, tal hivern, aprovechem de cara ya a primavera al verano. ¿Y cómo se te va a ocurrir principiar con la empresa tuya? ¿Les pomes? Pues sí. Bueno, un amigo me va dir que feien un estudio a Lleida, a un lugar, hasta al canto, Pont de Suert, que feien una plantación de pomeres y dicen, pues a ver si sals ben o no. I me va fer goi i dic, bueno, pues vam començar a veure què fa. Alguna vegada sal ben, altres vegades no tan ben, però bueno. ¿Y es contento per ahora? Sí, perquè ell és molt majo. Si te fa goi, pues bueno, no ganes guaires quartos, però... Pero a más fas més cosas, ¿no? Porque también tienes una casa rural por aquí, per Ansís. Sí, ara hem fet la casa rural a la casa antigua dels abuelos, diguem, i bueno, pues ara estem dant molt molí, dant tot. Bueno, y es dando vida, ¿no?, al lugar, porque Ansís es un lugar que es chiquitín, ¿no? Y así fisa población. Sí, bueno, jo és xiquinín, però hi ha una cosa molt curiosa perquè estem 27 o 28, me parece, però hi ha 10 crios al cole. Jo em penso que hi ha de les tasses més alteres d'Aragó. Casi més de la tercera parte hi ha al cole. Ah, pues muy bien, ¿no? Sí, sí. Y bueno, cuéntame más cosetas de pomes d'Ansís. ¿Cómo fas el proceso de embotar la confitura? Bueno, això es va a casa, a la cocina, en unes perles grans que antes se feien emplegar tal mondongo, a nosaltres empleguem És canviat, no? Sí, de fer la compota, no hi ha llitón i hi pomes. ¿Y el fas tu? Sí, entre la família, els que estan per estir sempre ajudant o a pelar o el que sigui, fem per estir, sí. I una cosa de les tardades de l'hivern que són llargues. Antes se feia la xerradeta al foc i ara pues algo de compota. I on podem trobar les botes? Pues a les tiendes de Benàs hi ha prou puestos. A la fruteria, a carniceries, a les tiendes que per Estilla i quasi a totes. I després a Huesca també estem començant a 3 o 4 tiendes també. Vale, ¿y per internet? Per internet de momento no. Porque he mirado el transporte, pero desde así de Benàs nos costé molto y después hay un tema un poco complicado para que se trenque o algo y un poco delicado. Vale. Sí. Pero vamos, el nuestro negocio, digamos, lo de la compota era un poco de una ayuda, ¿no? Fem pomes y fem més coses, la casa rural, agricultura baixo a la Porque tú cultivas más cosas, ¿no? Sí, pues panizo, ordio, blau, un poco de tot. Alfaz. Alfaz també, sí. Una mica de tot. Un poco de tot. Oye, pues gracias por charlar con yo, ¿no? Y yo te digo aquí que sigas embotant. Molt bé, així preparant la campanya del verano. Vale, que vaya bien. Molt bé.